Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de la viabilidad legal, siguiendo el análisis de todas estas dimensiones que tienen que ver con la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. ¿Por qué es importante conocer el marco legal? Es importante porque este marco legal va a condicionar y a veces puede hasta impedir que el proyecto se lleve a cabo. En el caso de la normativa, podemos tener en cuenta dos aspectos: lo que es el entorno legal interno a la organización, al proyecto, y el entorno legal externo al proyecto. Estos entornos legales que van a reglar las relaciones que vamos a tener tanto con los distintos integrantes de la organización, del proyecto, como así también con los principales grupos de interés que van a estar en el entorno inmediato del proyecto, y también podemos pensar va a arreglar la actividad a nivel macro también. Estos entornos van a tener efectos económicos sobre nuestro proyecto, como les comentaba anteriormente. Puede haber determinadas situaciones en donde me lo termina impidiendo determinada normativa, entonces tendré que buscar alternativas, o me lo puede condicionar de tal manera que los efectos económicos sean sumamente importantes e impacten de manera directa en la rentabilidad del proyecto. Dentro del entorno legal interno tenemos estos seis aspectos. Eh, en principio hablamos de los contratos laborales, que lo que van a hacer es condicionar esta relación que vamos a tener con los recursos humanos, con el personal, que tiene que ver con condiciones laborales, con determinada jornada laboral, la duración de la jornada laboral, etcétera. Los contratos de servicios que habíamos hablado en la viabilidad organizacional, que tenía que ver con aquellas empresas satélites o aquellos proveedores que vamos a tener que nos brindan algún tipo de servicio, y esta relación va a estar reglamentada a partir de esos contratos. Vamos a tener contratos con entidades bancarias, que, bueno, el funcionamiento a través de las entidades bancarias es obligatorio para ciertos montos de facturación, ciertos movimientos de dinero, y facilita de manera lógica la operatoria. Entonces, nosotros vamos a tener contratos con estas entidades bancarias que nos van a dar también cierto margen de acción, como pueden ser los acuerdos que nos permiten girar al descubierto cheques en una cuenta corriente, o, por ejemplo, la venta de cheques, descontar los cheques para poder hacernos del dinero de una manera más rápida, etcétera. Luego tenemos los contratos de abastecimiento, que tiene que ver con nuestros proveedores de los insumos que necesitamos para la operación cotidiana del proyecto, en donde, bueno, se van a establecer determinadas reglas en cuanto a precios, en cuanto a regularidad del abastecimiento, características que tienen que ver con la calidad del insumo, etcétera. Vamos a tener contratos con los clientes en caso de que nosotros no abastecemos a un consumidor final y tenemos como clientes empresas u otras organizaciones. Muchas de esas relaciones comerciales se plasman a través de contratos. Y finalmente, los contratos de abastecimiento de tecnología, que tienen que ver con nuestros proveedores de la tecnología en particular, que tiene que ver no solo con la compra de software, etcétera, sino también con el soporte técnico, la regularidad en el soporte técnico, la calidad que va a ir junto con este soporte técnico, y que de alguna manera nos permite la continuidad ininterrumpida en la actividad del proyecto. En cuanto al entorno legal externo, tendremos
nuevamente, bueno, la regulación laboral, que es, digamos, más allá del contrato que hayamos hecho con nuestros empleados. En la filmina anterior hablábamos del entorno legal interno y hablábamos del contrato laboral. Ese contrato laboral puede tener particularidades que exceden a la regulación laboral. Por ejemplo, estamos hablando de que la regulación laboral nos puede dar a nosotros una idea del salario mínimo por categoría de empleado, mientras que el contrato laboral que nosotros hacemos puede llegar a tener, por ejemplo, un plus no remunerativo por productividad, etcétera. Entonces, si bien nosotros vamos a elaborar un contrato con determinadas particularidades en la relación entre los empleados y nosotros, eso tiene que estar enmarcado dentro de una regulación laboral más amplia, es decir, que ese contrato no puede ir en contra de la regulación laboral. Tiene que estar planteado de manera coherente con esa regulación laboral, pero puede tener algunos puntos extras que no estén contemplados dentro de esta regulación macro. También vamos a tener la regulación tributaria que tiene que ver con los distintos impuestos, tasas, contribuciones, etcétera, que debe pagar el proyecto, no solo cuando se instala, sino también después cuando esté funcionando. Estamos hablando de los distintos impuestos de las distintas jurisdicciones, impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, etcétera. La regulación y la organización de los mercados, que tiene que ver con la defensa de la competencia, cómo se concentra determinado mercado, que está bajo determinadas normas que no podemos no tener en cuenta. La regulación financiera, que un poco va a condicionar a nivel interno nuestra relación con las entidades financieras, con los bancos, etcétera, que debe estar enmarcado nuevamente dentro de una regulación más macro. La regulación sanitaria, que es sumamente importante en determinados proyectos, como puede ser, por ejemplo, aquellos que incluye la fabricación y procesamiento o manipulación de alimentos, que debe tener determinadas condiciones que hay que respetar, y eso puede llevar a costos lo suficientemente altos. Estamos hablando de el manipuleo de alimentos, la desinfección, la asepsia, etcétera. Inclusive también el tema de la conservación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con productos de consumo humano. Y tenemos la regulación ambiental que cada vez más se le da una importancia ya superlativa a la regulación ambiental, puesto que todo proyecto que nosotros querramos llevar adelante tiene que ser amigable con el medio ambiente, eh, debe respetar las regulaciones que ya están marcadas por los gobiernos y tener en cuenta de que todo proyecto tiene un determinado impacto ambiental. Así sea mínimo, pero es importante poder individualizarlo y poder tener en cuenta que no solo es una cuestión legal, sino que es también una cuestión de concientización de la actividad y de que sea socialmente responsable. Entonces, estas normativas van a tener efectos económicos dentro del estudio legal, van a tener un impacto que a su vez va a condicionar la rentabilidad del proyecto. Vamos a tener, por ejemplo, existencias y normas sanitarias, como yo mencionaba anteriormente, el tema de manipular alimentos, cómo conservarlos, la disposición, la infraestructura que debe haber. Por ejemplo, cuando se cocina, la pared debe tener eh, azulejos o debe tener elementos de acero inoxidable, etcétera. Todo eso impacta en el tema costos, porque por más que uno haya pensado que es más barato realizar una obra de infraestructura
con determinados materiales, quizás la reglamentación exige que tengamos que acondicionar esas instalaciones para poder ser aprobados por la autoridad competente. También hay exigencias en seguridad laboral que tiene que ver con, por ejemplo, el calzado, los uniformes de los empleados, guantes, cascos, etcétera, etcétera. El cumplimiento del Código de Trabajo y de leyes laborales previsionales, eh, que tiene que ver con que todos sabemos que el salario que se lleva un empleado no es lo mismo que el salario que le cuesta a un empresario. Tenemos que allí tomar en cuenta que lo que se le va al empresario es el salario que se lleva el empleado, más los aportes que le retuvo al empleado, más las contribuciones que están eh, están a cargo del empleador, el seguro de vida, el ART para el caso de accidente de trabajo. Bueno, todo eso hay que incluirlo porque el costo se eleva de manera muy importante. Tenemos las normas ISO que, si bien sabemos que impactan económicamente en el proyecto, pero debemos tener en cuenta de que las normas ISO no son necesarias en determinados países para operar dentro del país. Si bien son una señal de una determinada calidad para la empresa que la tiene y le da una ventaja frente a sus competidores, porque eso es una señal que se le da al mercado y por lo tanto al cliente de que los productos ofrecidos por este proyecto tienen un determinado estándar de calidad. Como digo, en muchos mercados internos, en muchos mercados domésticos, no hay una reglamentación que obligue a tener normas ISO, por lo tanto, este impacto económico es para determinados mercados. Ahora bien, si nosotros pensamos en que con nuestro proyecto se da la posibilidad de la exportación, allí sí cobra más relevancia certificar normas porque son internacionales y en muchos mercados como los europeos exigen como condición previa para poder hablar de precios y números, exigen que la empresa que sea proveedora de ese bien esté certificada con determinadas normas. Por lo tanto, lo incluimos aquí porque nosotros pensamos en la mayor cantidad de posibilidades para acceder a los mercados. Luego tenemos las leyes y normas económicas y tributarias, que esto tiene que ver con todas las normas relacionadas con el manejo del dinero, el manejo de los valores y de estar inscrito en todos los impuestos y tributos que deba estar para evitar posibles inconvenientes luego. Y finalmente las exigencias y normas ambientales que pueden llevar a que el impacto económico sea lo suficientemente grande como para que un proyecto deje de ser rentable. Pensemos nosotros un proyecto agropecuario de em, cría de ganado o engorde de ganado en confinamiento, lo que le llamamos feedlot. Pensemos que las normas, las exigencias ambientales que tiene son muy grandes porque la capacidad de contaminación que tiene por los desechos, tanto sólidos como líquidos, sobre las napas, es muy grande el impacto que tiene, entonces están reglamentados fuertemente. Esto implica que, por ejemplo, lo que nosotros pensábamos que podíamos tener un pequeño terreno y los corrales y con eso era suficiente, estamos subestimando el costo porque de acuerdo a las exigencias ambientales tendremos que tener un piso que va a tener debe tener una cierta pendiente, un piso no permeable que puede ser de arcilla o puede ser de cemento. Para que escurran los desechos líquidos, deberemos tener piletones que le llaman, para depositar los residuos líquidos, luego tener a nuestra disposición o contratar maquinaria como retroexcavadoras, etcétera, tolva, para poder levantar los residuos sólidos. Y entonces toda esa cantidad de exigencias ambientales hacen que el costo del proyecto en particular sea
sumamente alto, por lo tanto la rentabilidad se va a ver afectada de una manera muy importante. Para finalizar, tenemos la constitución de la sociedad y el marco tributario. Bueno, en este aspecto podemos decir que hay muchas figuras jurídicas que un proyecto puede adoptar, tomando en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso al crédito en caso que lo necesite o la responsabilidad que van a tener los socios. Entonces, a la hora de elegir una figura jurídica, tenemos que tener en cuenta los costos no solo de constitución, sino también de mantenimiento. Podemos nosotros pensar en que es muy simple registrarse y con eso comenzar a trabajar, pero a la hora de poder acceder, por ejemplo, al mercado financiero, los bancos en particular ven con distinta cara a las distintas sociedades. Entonces no es lo mismo tener un monotributista o un responsable inscripto que tener una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Siempre van a tener una preferencia por las sociedades constituidas de manera regular, como la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la SA. Entonces, a la hora de poder acceder al sistema de crédito, para un responsable inscripto o un monotributista se le va a dificultar mucho el acceso a ese mercado. Por lo tanto, hay que pensar bien una evolución en la figura jurídica. No necesariamente hay que comenzar con con todos los elementos de una sociedad, porque resulta que esas sociedades, si bien son mejor vistas por los bancos, para el acceso al crédito son más costosas. Por ejemplo, la sociedad anónima que tiene que presentar los balances periódicamente, está más controlada, el costo de mantenimiento es bastante alto. La sociedad de responsabilidad limitada es un poco más bajo por cuanto no tiene la obligación de llevar la misma cantidad de papeles que lleva una sociedad anónima. Entonces, bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque puede llegar a ser un peso muy grande en términos económicos mantener una sociedad que en realidad al comienzo no la necesitaremos. Entonces, por allí conviene comenzar con algo bien simple y luego ir cambiando la figura jurídica en función de las necesidades que tenga el proyecto ya una vez en operación. En cuanto al estudio tributario, hay que tener en cuenta todas las jurisdicciones, es decir, estamos hablando de los gobiernos nacionales y subnacionales, provincial y municipal, en caso de Argentina, en donde cada uno de ellos establece determinados tributos y tendremos que estar en regla, podemos decir, con todos ellos y que van a impactar algunos de manera fija, otros en función de la facturación o en función de la ganancia, del beneficio. Entonces todos esos impuestos tendremos que tenerlo en cuenta porque en principio tenemos que pensar que el proyecto debe estar legalmente constituido y debe operar legalmente respetando todas las normas establecidas. Es así entonces que hemos analizado en breves palabras lo que es la viabilidad legal, que tiene un entorno interno, un entorno externo y que esas características de cada uno de los entornos va a impactar en términos económicos sobre nuestro proyecto. Por supuesto, hay que recordar siempre que cuando uno va analizando las distintas dimensiones del proyecto, es decir, las distintas viabilidades, no necesariamente hay que esperar que el proyecto dé o no dé ganancia. Puede ser que un proyecto no sea viable simplemente porque a lo mejor una reglamentación lo impide. Entonces, cada una de las viabilidades tiene una importancia en sí misma y me puede llegar a determinar la necesidad de no continuar con el proyecto porque ya legalmente, organizacionalmente o de
con información que surja de alguna viabilidad, ese proyecto puede terminar no siendo viable y por lo tanto lo tendremos que rechazar. En tal sentido, hay que tomar en cuenta la información que brindan todas las viabilidades por igual y no solo tener en cuenta la viabilidad económica. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.